Bueno, ¿qué tal, Pablo? Bienvenido nuevamente al Circo de la Vida. ¿Cómo andás? Bien, bien, Pablo querido, es un gusto estar acá charlando con vos, un año después casi de nuestro primer encuentro y otra vez en el circo, así que muy contento. Te agradezco mucho el espacio y la invitación. ¿Eh? No, el placer es nuestro y lo que está bueno es que ahora tengo la doble experiencia. Digo, en aquel momento fue una función nocturna, casi de madrugada, y hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con la luz del sol. ¿Viste? Los oyentes radiales se marean, pues se me hablan de sol, me hablan de nada, pero en pandemia todos sabemos que sale grabado. Lo que tiene la particularidad hoy es que fresquito, fresquito, del momento. Hoy es 23 de julio, eso nada cambió, nada más que estamos promediando el mediodía, y bueno, estamos charlando y compartiendo algo que va a salir fresquito, es verdad, como vos decís, a un año y chirolita de ese primer encuentro que fue para una grata sorpresa para todos, de que fue bastante replicado, que muchos colegas y muchas colegas han visto el material, que lo han compartido, otros profesionales. Yo esto te lo iba a contar, me llegaron mensajes de musicoterapeutas, de fonoaudiólogos, hasta de kinesiólogos que están trabajando con niños y que han visto material y han aparecido preguntas, y destaco el kinesiólogo, pareciera que no tuviera nada que ver con la salud mental y demás, y hay muchos que han dicho, che, en tal cuestión estuvimos hablando, viendo. Varios les había interesado la ventanita esta del psicoanálisis con niños un chino, viste, como que eso trae curiosidad, entonces algunos me han escrito de que habían leído el material y que de ahí se habían acercado a tu obra. Yo les he contado que a mí me pasó lo mismo, que yo entré por ese primer libro. Entonces, como una forma de encontrarse. Y en esto de encontrarse, pregunta obligada, ¿en qué anda Pablo Peusner en este 2021, hoy 23 de julio? ¿En qué venís trabajando, Pablo? ¿Cómo venís estando en este momento, digamos, aún de transición pandémica? Bueno, fundamentalmente en el consultorio, por supuesto, pero más allá del consultorio, quizás más en el escritorio, que es donde uno va cocinando lo que le va pasando después o que le va pasando antes en el consultorio, eh, vengo persiguiendo dos o tres ideas. Una idea está relacionada con los modos de la posición de los sujetos en el lenguaje. Es un tema que me convoca. Ese significante de Lacan del baño del lenguaje, que es algo tan extraño, tan llamativo. Hice alguna pequeña intervención a principio de este año, pero sigo trabajando, sigo estudiando ese tema, por un lado, y por otro lado, también en relación al lenguaje, aunque parezca mentira, estoy estudiando el castigo, que es algo que en clínica con niñez es absolutamente habitual, esta cuestión de cómo las familias castigan, digamos, algunas conductas de los niños y las niñas. Ajá. Descubrí que en relación a eso, en la historia de la humanidad, hay dos grandes paradigmas, el paradigma resarcitorio y el paradigma punitivo, más ligado incluso al padecimiento y al sufrimiento como modo de resarcimiento. Y la verdad que estoy sorprendido con las cosas que voy encontrando. Esto lo voy haciendo un poco siguiendo esa lógica que alguna vez descubrí de que un libro da acceso y remite siempre a otro libro y encontrando autores nuevos, descubriendo nuevos textos. Así que entre el lenguaje y el castigo estoy en ese andarivel. Y, y lo interesante de ese trabajo es un trabajo que, aunque los otros no lo sepan, voy haciendo con otros, porque es un trabajo que se va desarrollando un poco a través de lo que va pasando en mi consultorio y un poco a través de lo que leo en los libros de los colegas, de los amigos, de las amigas, que cada vez son más interesantes para mí. O sea, cada vez descubro que, bueno, somos lectores profundos de Freud, de Lacan, Uh-huh. de los grandes referentes del psicoanálisis, pero no tenemos que olvidarnos que nuestros colegas, la gente con la que hablamos, la gente con la que nos derivamos pacientes, también están produciendo, y a veces están produciendo cosas realmente maravillosas. Así que estoy en este momento como llevando adelante diálogos en solitario, porque ellos no lo saben aún, con las obras de algunos colegas, algunos de ellos muy queridos para mí incluso. Muy, muy bueno esto que decís, porque me quedé pensando, rápidamente abrí el blog de notas, viste esta de lo multitask que tenemos, en un momento uno va a papel y cosas, yo acá en el teclado, entonces me fui anotando y pensaba, digo, qué pertinente, porque si uno se pone a pensar, la mayoría hay una gran articulación entre los baños de lenguaje y castigo, digamos, en esto de la oralidad
como en la transmisión, viste esto de pensar, ¿no? Cuando te relatan la típica frase de nuestros padres, nuestros abuelos, no, vos no sabés cómo era antes, o si yo hacía tal cosa, alcanzaba una mirada, viste, y uno va pensando en los campos también de la disciplina, ¿no? Si pasamos del campo de la mirada al de la escucha, o qué interacción hubo en el medio que el castigo aflojó la disposición esta física, ¿no? Como que todo se daba en el cuerpo, con marcas en el cuerpo de distintas características, y estaba naturalizado que estaba bien, ¿sí? El niño ahí no había ningún lugar ni protagonismo. Y hoy aparece toda una cuestión más de lo dialógico y demás, pero para los de otras generaciones queda esta cuestión ahí media trunca, como decir, bueno, pero a ver, si le das tanto lugar al nene no tiene tanto efecto la cosa, o el nene te maneja los tiempos, o aparecen algunas cuestiones, y esto que yo te decía fuera de aire de cómo, qué tiempos estará manejando hoy el niño, ¿no? Porque si el niño maneja los tiempos en ese relato, pero me parece súper interesante esto del paradigma de lo resarcitorio y lo punitivo, porque son como dos componentes que no son a veces pensados en la infancia, siempre son pensados en el derecho penal, ¿viste? O en el civil. Si es el resarcitorio de derecho civil, relaciones entre pares particulares que pueden contratar o no, y el punitivo, el penal, ¿viste? Esta lógica como que... Pero en realidad está totalmente atravesada las infancias. Y esto que decías de encuentro con otros, me vino al toque el pensamiento en esto de asociar un poquito, de que en la formación acá, en la UNR, en la carrera de grado, cuando estaba el plan anterior, que es en el que yo formaba parte, estaban las materias que llamaban trabajo de campo, que después ahora se llaman perspectiva en educación y demás. Y en trabajo de campo fue la primera vez que a mí me llegó este concepto donado, compartido por un docente, Nicolás Milona, que me dijo, dice, ustedes no pongan, en su momento, en vez de poner estado del arte, dijo, pongan encuentro con otros. Y empezamos a escribir ahí, porque él planteaba esta lógica que el diálogo con el autor es un encuentro con otro, ¿sí? Otro que a lo mejor no me está devolviendo, no me está retrucando mi intervención, pero me está ofreciendo material al cual yo le tengo que discutir y apropiarlo y construirlo, y permitía pensar esta lógica de Foucault de que es un autor, ¿no? Como que si el autor es... Sin duda. Mira, en este momento, hay, por lo menos para mí, tres autores que en este recorrido que yo te contaba son fundamentales. ¿Sí? Uno desarrolla su trabajo en la UNR y es muy conocido en los pagos de la Siberia, que es Jaime Fernández Miranda. El libro de Jaime Fernández Miranda, su ópera prima, El trabajo de lo ficcional, es sensacional por lo que a mí me despertó a nivel de polémica. Encontrarme con un analista que no es lacaniano, pero que trabaja y piensa los mismos problemas que estoy pensando yo, y a quien en vez de denostar o directamente descalificar, porque está formado en otra área, yo decidí utilizar como interlocutor. Y a partir de ahí se me abrieron muchísimas preguntas, muchísimas nuevas ideas, y es algo que, bueno, sigo trabajando. En el caso de Jaime en particular, él sabe que estoy discutiendo con él porque como somos amigos podemos incluso hacerlo, pero el truco es hacerlo con el libro y no tanto con él, ¿no? Y eso ha funcionado maravillosamente. Para las dificultades más severas de cómo pensar el lenguaje en relación a lo que se consideran las patologías donde el lenguaje está más cuestionado, hay un analista que no por joven es un tipo poco interesante, al contrario, que es Walter García. Es un analista que realiza su trabajo en el partido de 3 de febrero, aquí en la provincia de Buenos Aires, y que ya en un trabajo de coordinación de lo que él llama el ciclo infancia del distrito 15 del Colegio de Psicólogos del distrito 15, viene haciendo una tarea monumental, invitando y convocando analistas de diversas facciones a hacer presentaciones de trabajo, pero él, que aparte coquetea con la música, digamos, me permitió encontrar algunas ideas respecto de cómo pensar la incidencia de la voz en el lenguaje y particularmente en el empalme de todo eso con el cuerpo. Ese empalme del cual Lacan alguna vez habló en términos de embrague, ¿sí? Y que a mí me interesa mucho también. Y para completar la trilogía, como hablo del cuerpo, hay un analista argentino que ha publicado 2 libros sensacionales e imprescindibles sobre el cuerpo, que es Leonardo Leibson. Leonardo Leibson, analista, bueno, docente de la UBA, miembro del FARP aquí en Buenos Aires,
ha presentado dos obras que yo considero insoslayables. La máquina imperfecta, un título sensacional si los hay, y un segundo volumen del mismo libro que se llama Los cuerpos gozantes. Así que creo que son tres autores que en este momento a mí me resultan imprescindibles y fundamentales. Y fundamentales para poder pensar lo que yo estoy pensando, pero que son esos tipos que me encantaría que todo el mundo leyera, ¿no? Es un poco el espíritu de lo que a mí me pasa. Alguna vez confesé por ahí que era un síntoma, y es que cada vez que yo encuentro un libro que considero que está bueno, que aporta, me desespero para que la gente que trabaja conmigo y para que la gente que yo quiero lo lea, digamos, ¿no? Hago mucho esfuerzo para que eso ocurra. Así que bueno, entre esos tres grandes autores argentinos y el increíble Pascal Quignard, ¿no? El escritor francés, que me está ayudando mucho también para pensar la dimensión de la voz sobre el cuerpo, fundamentalmente con su libro El odio a la música, que me parece una obra maestra, sin ninguna duda. Por ahí va mi trabajo. Aproveché para hablar un poco de estos libros de personas que respeto mucho, que quiero mucho, tres personas que conozco personalmente, tengo la suerte de poder incluso discutir con ellos si es necesario, pero creo que en este momento del psicoanálisis es fundamental que los analistas podamos leernos, ¿no? Así, un poco horizontalmente. Nos venía faltando eso, me parece que nos viene faltando un poco eso. Así que bueno, esa es mi investigación en curso, y espero en algún momento, por supuesto, poder darla a conocer, no tan informalmente como en una intervención, una conferencia, sino ya con una publicación como corresponde, digamos. Muy bueno, Pablo. Muy bueno porque yo te lo decía fuera de aire, pero esto lo comentamos siempre cuando hemos compartido mensajes, charla, o de hecho así te conocí, pues me acerqué a vos un día en una charla y te dije, leí tal libro tuyo, me representaron de que vos sos un lacaniano que hablas de la práctica y te reíste cuando te lo dije, porque te dije, es un lacaniano que cuenta lo que hace, porque pareciera que hay un misterio atrás de eso, ¿viste? Y de construir esas cosas me parecía fantástico, pero en este cuenta lo que hace. Recién lo entendí, más allá de que soy medio así guaso cuando me presento con alguien y lo puedo decir de esa manera, recién lo entendí a partir de empezar a charlar, dialogar con tus libros también. Ahí dije, mira, esto es hablar de la clínica. Hablar de la clínica no es presentar un caso únicamente cambiando un nombre y ya está, es contando las aveniencias que tiene el psicoanalista en el laburo de qué me pasa a mí con eso, cómo trabajo. Y lo otro que me quedé pensando con todo esto que decías, con estos tres colegas, es cómo se vincula, ¿sabes qué? Esto de la proporción y la desproporción, en cuanto le reconocemos al otro a veces las cosas. Si bien vos, el día que presentaste tu material, digamos, en relación a esto, ¿no? De que hay ciertas cuestiones para jugar con la desproporción, ¿no es cierto? A veces es demasiado desproporcionado, demasiado desinteresado, o bien tiene que ver con una lógica desinteresado en el mal sentido, digo, o tiene que ver con una lógica muy narcisística de empobrecimiento yoico, donde a la gente le cuesta presentar lo que el otro está haciendo. Y decir, che, mirá, Pepito está escribiendo sobre esto, es re importante elaborarlo, sea Jaime, sea Walter, Leonardo, sea Pablo, se está trabajando sobre estos asuntos y es importante que uno les dé bolilla, ¿sí? Y vos en ese sentido, ahora te decía, fuera de aire, te hacía el chiste, digo, en tu faceta nueva en redes, estás sosteniendo lo mismo que sostuviste siempre en el blog, que quienes te vamos siguiendo, compartiendo lecturas tuyas, de que siempre compartís una breve reseña, bastante personalizada, no copiar y pegar un pedazo del material, con el libro o con el artículo, sea novela literaria, sea un escrito técnico específico de la disciplina, sea un material de otro, acerca de por qué estás leyendo tal cosa, y siempre esta lógica que vos decías, ¿no? Esta compulsión a convidar, digo yo, esta compulsión a ofrecer, a que otro también se acerque, que se bañe en ese lenguaje también, y vea qué le pasa, porque en el río de la experiencia, digamos, no existe el mismo río ni existe la misma persona, no, dos veces no va al mismo lugar, pero todos podemos pasar por un lugares similares y ver qué nos queda de esa experiencia. Y vos siempre estás invitando a compartir. Y eso está buenísimo. Yo creo que es una tarea que te has dado ahora en Instagram incluso, como de intentar presentar y ofrecer el material para que otros colegas conozcan a colegas contemporáneos, ¿no? No porque los clásicos no merezcan, todo lo contrario, son los que nos introdujeron a la profesión. Pero hoy por hoy los cambios están aconteciendo dinámicamente, y conocer que tengo al lado aquel que en un tiempo futuro después he tomado como y
en el mientras tanto pasan desapercibidos, pasan por la universidad, por los consultorios que alquilamos, por las plazoletas donde nos cruzamos a veces algunos a leer, y pasan totalmente desapercibidos, ¿viste? Así anónimos, en el sentido de los aportes que están generando. Bueno, ese laburo está buenísimo, Pablo. Y escúchame, ¿te están llegando personas para supervisar? ¿Estás supervisando colegas, digamos, en este momento de este último año, digo, pandémico? Sí, sí, claro. En realidad, bueno, yo nunca dejé de supervisar, ya lo hacía desde antes, y quizás la supervisión era lo que con mayor frecuencia hacíamos a través de la pantalla, antes de la pandemia, Bien. digamos. Muchos de nosotros ya veníamos teniendo la experiencia de la supervisión, usábamos el Skype, que era el más clásico de los programas para las videollamadas. Ujú. Eso no se detuvo. Te diría que no solo no se detuvo, sino que el hecho de tener que recurrir a las pantallas hizo que mucha gente de diversos lugares se animara a lo mejor a pedir una supervisión, gente que está un poco más lejos, y bueno, y que se nos enriqueciera muchísimo a quienes hacemos este trabajo tan lindo de supervisar, de acompañar el trabajo de otros, porque nos empezamos a encontrar, viste, con esas diferencias culturales en el sentido más específico, a lo mejor, del término, ¿no? Esto de que no es lo mismo cómo funciona ciertos parámetros culturales en Argentina, en Uruguay, en México, en Francia. Tengo ocasión de trabajar con colegas que están como muy desparramados y también dentro de la Argentina, porque, digamos, bueno, Buenos Aires obviamente no es Rosario, ni es Tucumán, ni ¿Cierto? es San Juan, ni es Mar del Plata. Cada ciudad tiene sus particularidades. Eso enriquece muchísimo. Nos enriquece muchísimo y aparte nos permite salir un poco de esta mirada, sobre todo quienes estamos en grandes ciudades, ¿no? De una mirada tan así etnocéntrica, concentrada, unitaria casi. Y está buenísimo, la verdad que yo lo paso bien haciendo ese trabajo. Me estoy animando a hacer supervisiones en otro idioma, lo cual ya es de una cara dureza absoluta. Pero bueno, es como ese intento de querer encontrarse con otros, ¿no? En esa desesperación por intentar hacer lazo y seguir trabajando con otros que uno dice, bueno, yo me la juego porque de última, si se produce un malentendido, trataremos de subsanarlo. También se producen malos entendidos cuando uno habla en español, ¿no? Eso No, te no iba a decir. solamente cuando hablas en otra lengua. Así que bueno, la verdad que la supervisión ha sido, ha tenido como un rebrote, por suerte, pero digo por suerte en el sentido en que uno empieza a escuchar muchísimas otras cosas y aparte de la supervisión, uno también reconstruye ideas, obtiene ideas teóricas, ¿no? Y de los problemas que a lo mejor uno no se había encontrado, porque no hay por qué pensar que uno se ha encontrado con todos los problemas que la clínica puede producir. Uno se va encontrando con lo que le toca y, no sé, hace poco tiempo me solicitaron una supervisión por una situación muy puntual, venía ya en la solicitud cuál era la situación, y yo dije que prefería no tomar esa supervisión porque la verdad que era algo que me resultaba como demasiado ajeno y que prefería que eso fuera referido a alguien que estuviera como más cerca del tema y bueno, encontré a la persona adecuada y lo transferí para ese lado. Me parece que hay que ser prudente también con estas cosas, ¿no? Si bien no es cierto que uno supervisa por la experiencia, uno supervisa porque, bueno, escucha al otro y es una posición y es una práctica y una manera de transmitir también el psicoanálisis, ¿no? La pantalla, quizás esa sea la paradoja, la pantalla nos generó demandas de lugares lejanos, ya sea de supervisión o de análisis. Vengo hablando con muchos amigos, colegas, amigas, y a todos les está pasando un poco lo mismo, ¿no? Empezamos a tener como solicitudes y demandas de análisis de lugares más lejanos, de personas que sabemos que cuando termine la pandemia y los consultorios vuelvan a recibir gente, no van a venir porque están lejos, ¿no? Lejos, digo, en otras provincias, en otros países. Y sin embargo, esas personas se lanzaron a la aventura de comenzar un análisis sabiendo que eso va a tener que continuar por una vía virtual. Y nosotros aceptamos eso sabiendo que vamos a tener que continuar por una vía virtual, ¿no? Aunque no tengamos todavía muy claro, bueno, yo por lo menos no lo tengo muy claro,
no me voy a hacer responsable porque hay algunos colegas que creen que ya la saben todas. Bueno, yo los respeto, pero no es mi caso. Sigo aprendiendo esto, pero estamos tomando pacientes sabiendo que no los vamos a ver personalmente casi nunca. Sí, es Y que fuerte vamos a eso. seguir. Es fuerte, es fuerte. ¿Y sabés qué me llama más la atención? Cuando son los propios pacientes, algunos de ellos hasta podría animarme a llamarlos analizantes, que te dicen que están muy conformes, que se sienten muy cómodos trabajando en el análisis desde una pantalla. ¿Y sabes por qué? Porque creo tener una pequeña hipótesis, porque hicieron prevalecer la transferencia, ¿no? La pantalla les permitió solicitar y pedirle análisis a quienes ellos por algún motivo pensaron que tenía que ser su analista, Ujú. ¿no? Porque me parece que si no quedaban como todo muy, muy limitado a las opciones posibles dentro del lugar donde uno viviera, ¿no? Y Tal esto cual. abrió el mundo, Ujú. cambió el mapa, hizo estallar el mapa. Entonces, bueno, es un fenómeno nuevo, creo que hay que seguir pensándolo, y lo bueno es que no retrocedimos. En todo caso, sigue vigente esto de huir para adelante, Ujú. cuando uno se encuentra con estas cosas, y bueno, la idea es sostener, reinventar, no sé, poner el verbo que quieras, ¿no? Defender al psicoanálisis. Vos sabés que te escuchaba atentamente y intentaba cómo reintroducir en mi forma de preguntar, siempre voy llevando a todos lados, pero cuando te preguntaba lo de si estaba supervisando, por qué tenía que ver, y con lo que me devolviste ahora sobre el final, me reencausaste. Porque justamente veías en este encuentro con otros, donde a veces uno se encuentra leyendo y en otro momento se encuentra acompañando a un colega en cómo está trabajando y demás, veías este camino que habías empezado a trazar de poder ubicar esto de los paradigmas, por llamarlo así, digamos, ¿no? Del resarcitorio y del punitivo en estas demandas de supervisión o en estos encuentros, si también eran preguntas que los colegas empezaban a tener en este encuentro con las infancias, ¿no? Con las infancias, con las niñas, con lo que les está aconteciendo, pero también en cómo se ven ellos como adultos, porque digo, nosotros los analistas nos paramos desde un mundo también adultocéntrico, o sea, por más que intentamos adaptarnos, ayornarnos a trabajar y liberar un montón de cuestiones a la hora de trabajar con los niños, tampoco nos corremos en todos los paradigmas en boga que hay ahora. Esto lo hablábamos la otra vez con Jaime, que estaba bueno, ¿no? Como que de golpe se escucha decir cada cosa, que a los niños se le atribuye ciertas responsabilidades después que son muy fuertes, en pos de la supuesta ganancia de autonomía e independencia de los niños y desarrollo. A veces se los pone en un lugar de adultos a decidir cosas, planteando de que lo contrario sería el adultocentrismo, digamos, y vos decís, pará, eso está en tensión. Pero esto de lo resarcitorio, sobre todo, me quedo pensando, ¿no? ¿Cuánto de lo resarcitorio no tiene que ver con todas estas corrientes que están ahora dando vuelta, que no son nuevas, pero que se están como actualizando y formando, en donde pareciera que en pos del empoderamiento del niño, dotándole otro lugar, también se le va destituyendo, se le van quitando ciertos sostenes o soportes para transitar esa instancia con alegría, de la cual uno no vuelve. O sea, la infancia, digo, tiene una particularidad que es que, más allá de la construcción social que representa y que uno la nomine como la nomine, hay una realidad que uno después llega a un determinado momento que empieza a transitar la vida adulta, que es el periodo más largo en un promedio proyectivo de una persona, ¿no? La infancia es una etapa que es evolutiva en tal sentido que, biológicamente hablando, que no se vuelve a ciertos momentos de esa etapa. Uno puede quedar ahí por otras cuestiones, pero no vuelve. Y hay cosas que se pierden de esa instancia que después no se recuperan, ¿no? Entonces, acompañar, escuchar colegas, escuchar intervenciones o algo, ¿cuánto de esto hace mella, o es solo una asociación por ahí mía, media desorganizada, entre lo resarcitorio y lo punitivo en este lugar que se le da a las infancias en estos contextos actuales, digo, de Bueno, sobredeterminación? es buenísimo porque vos abordás al tema desde una perspectiva que uno podría suponer que es un poco grande, pero fíjate cómo llego yo al mismo problema. A mí me pasa que me empiezo a encontrar en el consultorio, en mi clínica, esto empezó antes de la pandemia, con familias que me plantean que cuando sus hijos realizan tal o cual acción, no saben cómo castigarlos, ¿sí? Porque no les interesa nada. Entonces dicen, a él no le importa nada, le da todo lo mismo.
entonces no sé cómo castigarlo. Y entonces, indagando un poco más de esto, lo que me encuentro es, me lo encontré en 1, 2, 3 casos. ¿Eh? No, yo no podría decirte que es un universal, pero me lo encontré y por eso lo transformé en un problema, porque la cuestión es, yo trabajé, no te olvides que en mi último libro trabajé sobre la autoridad, y este es el paso siguiente. Entonces, la autoridad, me encuentro con la autoridad intentando hacer sufrir a un pibe para que aprenda. ¿Y de dónde sale esa conexión de que para aprender algo hay que sufrir? ¿Por qué un padre o una madre, que supuestamente son las personas que más aman a sus hijos, desean verlos o verlas sufrir para que aprendan algo? Bueno, eso me voló en la cabeza como pregunta. Parece una estupidez, pero bueno, son las cosas que uno piensa, porque muchas veces te encontrás con esas situaciones en la clínica y uno, bueno, a veces uno puede esquivar la respuesta, pero a veces no, y a veces una buena pregunta funciona mejor que una buena respuesta, porque esa conexión entre sufrimiento, ¿no? Es decir, pagar la responsabilidad de alguna situación, pagarla con sufrimiento, en la historia del mundo tiene un punto de origen. No fue siempre así, pero había que estudiarlo. Y entonces me metí a estudiar esas cosas, ¿no? Hacer esos desvíos, no sé, así como alguna vez me desvié y aparecía hablando de los chinos, ahora me desvié y me encontré con unas cuestiones súper interesantes, ¿no? Porque uno dirá, esto seguro que lo estudiaste en Foucault. Bueno, yo les quiero contar que hay toda una gama de filósofos post-Foucaultianos, digamos, súper interesantes, digamos, Didier Fassin, bueno, Agamben, por supuesto, que son tipos que toman las ideas de Foucault, pero les dan una vuelta más y las traen un poco más a la vida actual, ¿no? Si bien Foucault fue un visionario en muchas cosas, pero ¿por qué para aprender hay que sufrir? ¿No? Esa expresión tan antigua y tan horrible de que la letra con sangre entra, que alguna vez se utilizaba para fundamentar determinada cuestión educativa. Bueno, todo eso es un eje que me pareció súper interesante. Hay niños con la PlayStation prohibida por los próximos 14 meses, porque cada vez que hacen una macana, los dejan una semana sin Play, y bueno, y así ya no tienen más nunca más la Play. Yo en este momento estoy trabajando con un paciente que declaró la semana pasada, no tengo más Play. ¿Cómo? No, porque me la prohibieron hasta el siglo que viene, prácticamente. Así que, bueno, los papás decidieron venderle la Play, como un modo de castigo. Claro. Y uno dice, bueno, ¿será la mejor manera? Bueno, no quiero generar ideología con esto, pero yo me estoy inclinando a pensar que es mucho más interesante el paradigma resarcitorio, digamos, porque permite una reparación de alguna manera, un intento de reparación, que el punitivo atravesado de la pasión católica, ¿no? Es decir, que hay que sufrir, te tiene que doler, bueno, da para muchísimo, hay muchísimo material ahí dando vuelta y cada paso que doy me conduce a otro paso más, por eso todavía no lo bajé, pero bueno, te lo cuento, creo que es la primera vez que cuento esto así muy públicamente, pero porque me parece que es un tema que se desprendió directamente de mi último trabajo respecto a la autoridad, ¿no? Después de pensar un poco la autoridad, viene, bueno, ¿cuáles son las funciones de la autoridad? Y esta es una clarísima. Así que bueno. Súper interesante, Pablo. La verdad que, bueno, como todo lo que vas trabajando, siempre tiene ahí una vuelta, tiene una presentación y después tiene una búsqueda. Lo más interesante en tus producciones es que siempre tiene una búsqueda personal en parte, porque vas a buscar y qué sé yo, pero también una correlación, digamos, de decir, a ver, esto tiene una búsqueda en la clínica, una búsqueda en la historia, una búsqueda, o sea, es como que, y no se cierra, o sea, no sale definiendo, por tanto, es tal cosa, ¿no? Y acá concluimos y no se aceptan no se puede rebatir, sino que todo lo contrario, son aperturas a generar encuentros. Me parece súper interesante, sí, tal cual, lo resarcitorio cuando lo interpreté A mí, nombrado lo llevé para otro lado. Yo te cuento una cosa, a mí me encanta debatir, pero no hay mucho debate tampoco. No hay mucho debate, porque es difícil debatir respetuosamente, es difícil debatir con argumentos, no es tan fácil.
por eso me gusta la interlocución con algunos amigos, colegas, con los que yo siento que puedo discutir, porque digamos, no queda comprometida nuestras posiciones personales, sino estamos discutiendo argumentos, ¿no? Y eso es muy, muy valioso. Pero bueno, el psicoanálisis creo yo que tiene que continuar construyendo ideas, conceptos, no está cerrado, no podemos pensar al psicoanálisis cerrado, para nada. Me parece que hay ideas más felices, ideas no tan felices, que provienen a veces de los analistas, pero bueno, algunas caen, no se sostienen, y otras sí logran progresar, pero me parece que hay ideas que de a poquito estos analistas de los que yo te hablo, estos autores, y algunos otros, por supuesto hay más, hoy recorté solamente estos, han propuesto ideas que ya están en uso en el ambiente, en el ámbito del psicoanálisis. Y eso es valioso, hacer pasar un significante que dé cuenta de algún fenómeno que esté fundamentado, ¿no? Pero dar cuenta de eso, porque me parece que de esa manera hacemos crecer al psicoanálisis. Digamos, no nos quedamos releyendo eternamente a Freud y a Lacan, a los cuales hay que leer, por supuesto que hay que leer. No se puede practicar el psicoanálisis sin conocer esas enseñanzas. Pero me parece que tampoco se puede sostener el psicoanálisis haciendo el intento de meter con forceps el psicoanálisis de Freud y de Lacan en fenómenos que son de otra época también. Tal cual, tal cual. Vos sabés que me quedó ahí bien acentuado también esto que dijiste hace un ratito ya de cuando arrancamos a hablar y presentabas en qué venías pensando, lo anoté así textual porque esto de la dimensión de la voz sobre el cuerpo, y te digo por qué me resonó, porque en este encuentro que íbamos a tener nosotros, también en esto de dialogar con los compañeros del circo y demás, una propuesta en un momento mía era en estas muy buenas primeras entrevistas que habíamos tenido con vos, con Jaime, Marita, algunas personas con las cuales yo quiero repetir, hacer como el ciclo de la segunda vuelta, no porque con otros no, sino que hay algunos en particular con que se creó una onda que incluso tuvieron puntos de contacto entre las entrevistas. Yo decía que tenía ganas de compartirlas a dúo, o sea, de invitar a sostenerlas, por ejemplo, con Lucila, que es musicoterapeuta, como para poder tener un diálogo también en otra disciplina. Y ahora dijiste lo de la dimensión de la voz sobre el cuerpo. En un momento recordé que hoy es el día de la musicoterapia y demás, y dije, uy, qué interesante las preguntas que yo no puedo construir porque no es mi campo, pero que capaz ella hubiera al toque instrumentado, construido o tratado de llevar a dialogar. Y uno ahí ve la riqueza de cómo también quiero recuperar esta forma tuya de que vos compartís todo el tiempo materiales donde no son estrictamente psicoanalíticos, ni siquiera a veces estrictamente de la psicología, ¿sí? O de las psicologías, más allá de que sé que no vas por el lado de la psicología, sino que vamos por el psicoanálisis y otros lugares más, tiene una lectura política eso, pero de compartir literatura, filosofía, poesía, cómo la interdisciplina también es un encuentro con otros en relación a las lecturas que hacemos, ¿no? Pienso esto, digo, no que si solamente dialogo con un profesional de otra área, tengo la posibilidad, obvio que tiene otra riqueza, la construcción del campo mismo, incluso hasta la clínica puede tener una lectura más interdisciplinaria para pensar otras voces que ayuden, pero en esta forma de encontrarnos con otro en la lectura, este ejercicio tan constante y cotidiano que vos hacés y ofrecés, es también una manera de construir estos otros interlocutores. Por eso también te decía al principio que había habido mucha resonancia del primer encuentro que tuvimos y que habían aparecido preguntas de otros campos disciplinares, ¿sí? O preguntas, comentarios, algo donde uno ahí dice, claro, ahora me cierra más. ¿Cómo nos vamos encontrando en esta posibilidad de pensar que la interdisciplina es un encuentro con otros y que un encuentro con otros puede ser con un material, puede ser con una entrevista, o puede ser con eso, con distintas, hasta con una canción, ¿no? Como esto que resonabas de cómo uno puede volver a la música para nutrir otras cosas. O sea, me quedé con eso. Te quería preguntar si en ese mismo sentido, sé que vos participás también por acá de la maestría psicoanalítica con niños y demás, pero si tuviste alguna vez la oportunidad de supervisar a algún colega que no es, mejor dicho, alguna persona que no estrictamente sea colega, o algún grupo de trabajo, o en una escuela, sea docente, bueno, estas preguntas que aparecen de otros campos, buscando una lectura más de la psicología, pero que no necesariamente partan del análisis mismo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te encontrás con eso? Me pasa todo el tiempo. Pero obviamente no lo he buscado yo. Claro. Uno recibe su propio mensaje de forma invertida desde el lugar del otro. Entonces es frecuente que desde la psicopedagogía,
desde la fonoaudiología. Bueno, he trabajado con mucha gente que se dedica a la inclusión escolar, con algún musicoterapeuta también, digamos, sí, todo el tiempo me he encontrado con esto, y un poco supongo que por esto mismo que vos decís, ¿no? Por cómo puede resonar a veces la posición de uno, supongo que tiene que ver con eso, no es un movimiento calculado de modo alguno, no habría manera de calcular un movimiento, de hacer un movimiento de marketing, habría que pensar una campaña de marketing para que te pase eso. Bueno, ocurre, cada tanto ocurre, y eso a mí me pone muy contento. He tenido ocasión de trabajar con equipos interdisciplinarios, con gente de equipos sumamente conocidos e importantes, con los que me he sentido siempre muy cómodo, porque bueno, uno intenta aportar las herramientas incluso desde un lacanismo que puede funcionar. Voy a usar una expresión que quizás traiga problemas, pero bueno, no importa. Yo creo que existen intervenciones psicoanalíticas lacanianas fuera de la dirección de la cura, fuera de un tratamiento de análisis propiamente dicho. ¿Sí? Creo que una maestra de apoyo a la integración escolar puede hacer una intervención psicoanalítica lacaniana, perfectamente. Obviamente no puede hacer un análisis, pero puede hacer una intervención, 2 o 3. Que lo mismo puede hacer una psicopedagoga o una musicoterapeuta. No tengo dudas, estoy seguro. La única vez que hablé de esto lo hice en otro país, por la duda. Y presenté un trabajo que se llamaba justamente así, o sea, intervenciones analíticas por fuera de la dirección de la cura. Entonces, ahí el psicoanálisis, digamos, ¿te acordás de esa aleación un poco impura de la que hablaba Freud? ¿No? Freud hablaba de la aleación entre el oro del psicoanálisis y el cobre de la sugestión, creo que en los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Bueno, yo no hablaría de la sugestión, pero lo que digo es que efectivamente el psicoanálisis, el corpus teórico del psicoanálisis, puede ser una herramienta que puntualmente funcione fuera del marco de lo que es una dirección de cura clásica. No tengo dudas de eso. Lo he visto funcionar muchas veces supervisando a gente que no trabaja conduciendo análisis. Hacen otras cosas, pero, digamos, desde el psicoanálisis. Psiquiatras. Bueno, cité a Leonardo Levison. Leonardo Levison es un reconocido psiquiatra, con una formación analítica impecable. Psiquiatras, psicopedagogas, son gente referente de nuestro mundo de trabajo, que piensa con el psicoanálisis, aunque no lleva adelante el análisis. Y me consta porque comparto pacientes, a veces con algunos de ellos, bueno, eso hablalo con Pablo, le dicen a sus analizantes, no se meten en determinados caminos, pero sus intervenciones son valiosísimas y producen efectos que son indudables, indudablemente analíticos aparte, ¿no? por el funcionamiento que suponen. Entonces, me parece que pensar así es como, a su vez, extender esa frontera móvil de la conquista psicoanalítica de la que hablaba Lacan, ¿no? Yo participo de ese espíritu, quiero participar de ese espíritu, ¿sí? Lo que no quiero es bastardear la cosa, no quiero hacer psicología. Eso lo digo siempre. A pesar de que mi título es de psicólogo, bueno, no quiero hacer psicología. Prefiero el psicoanálisis porque me parece que los efectos del psicoanálisis tienen otro alcance. Creo que en esa frase, si me dejo ahí sujeto a la asociación libre, es como muy interesante porque justamente esta posibilidad de que haya intervenciones psicoanalíticas de agentes que no representen estrictamente el saber disciplinar del psicólogo es la posibilidad de no hacer psicología. ¿Sí? Es esa posibilidad de leer realmente en clave de qué es no hacer psicología, independientemente de que queda claro también la otra referencia de que no es lo mismo hacer una buena intervención que hacer un sostén, es otra cosa. No estamos hablando de que están dispuestos como analistas y poniéndose a jugar en ese lugar, pero a veces es real que las intervenciones acontecen no por el actor específico, muchas veces pueden ser hasta azarosas y otras pueden ser muy bien mentadas,
pero cuando son bien mentadas, ¿por qué no pueden estar instrumentadas con una apoyatura justamente desde el psicoanálisis, o como bien lo planteó vos, el psicoanálisis lacaniano, y tener ese efecto de ser leídos e interpretados y trabajado como una Por buena supuesto, intervención, digamos, ¿no? por supuesto. Incluso en el caso que se traten de analistas, Tal porque a cual, veces nos pasa. O sea, intervenimos y justamente si la intervención es analítica, nadie puede afirmar que la hice yo. tal cual, tal cual. Pablo, la verdad que, como siempre que charlamos, me parece una escena muy rica, porque sos realmente, así como te mostrás, para el intercambio siempre te ofreces todo lo que tenés a disposición, y a la vez no lo censurás. O sea, lo ordenás, lo organizás, pero no censurás, tomás la pregunta. Te he visto en varios escenarios donde has tomado la pregunta, digamos, venga de como venga construida, siempre la tomás y devolvés, ¿sí? Y así la pregunta no responde una escucha, ¿no? Pero vos agarrás, la tomás y la devolvés. Y eso es muy valioso, porque habla de cómo vos te ofreces y le da coherencia al relato esto de qué es transmitir y qué es compartir. Te quería pedir dos cosas, digamos. Quiero respetar el acuerdo de horario que hicimos, no por una cuestión de que esté pautado o pagado con marcas y sponsors, sino que los tiempos son tiranos. Estamos vos desde Caballito, yo desde Tablada acá en Rosario, encontrándonos en una dinámica y una vorágine que hace que, bueno, que tenemos otros tiempos y otras cosas. Todavía no tenemos el placer del asado, el vino y el diálogo así libre, ¿no? Ya lo vamos a tener, vamos por eso. Te quería pedir si nos podías compartir dos cosas que van a ser más personales para vos. Primero, algún material en el cual podamos ofrecer a todo aquel que llegó. Viste cuando uno dice, si usted llegó hasta aquí, el que fue escuchando la charla, si usted llegó hasta aquí, ¿por dónde podría seguir su curiosidad? Disparalo a alguna lectura que vos diga, podemos ir por acá, una invitación a leer algo. Y por otro lado, hablamos muy a las perdidas, pero hablamos de la voz, el registro y lo sonoro. Estamos, si bien la entrevista va a salir por YouTube, pero el oyente radial de la FM Rebelde lo va a escuchar, digamos, hoy en la radio. Quiero que puedas decir con este tema musical, creo que puedo cerrar algo de lo que estoy pensando, trabajando, o porque me gusta, ¿sí? Está la libre opción. Pero te propongo eso, que nos invites a una lectura y que puedas elegir un tema de música que la vez anterior no te dejé elegir nada, digamos, cerramos y después elegí yo. En esta oportunidad quiero que elijas vos, el invitado tiene que elegir. Bueno, yo te agradezco esa propuesta. Para mí es un gusto charlar con vos. Me debés el asado, eso dalo por hecho. Pero quiero recomendar un libro que fue el más difícil de leer, que me tocó leer este año, o que me encontré este año, pero el más difícil por lo que me obligó a tener que pensar. Y que creo que es un libro sensacional y que todo el mundo debería leer. Se llama El caso en psicoanálisis y es del psicoanalista francés Guy Le Goffet. ¿Sí? Está publicado por las ediciones literales, tiene una edición argentina, se consigue. Es un libro que discute y objeta el uso que los analistas hacemos de la viñeta clínica. Yo no voy a decir más nada, pero hay que leer ese libro. Hay que leer ese libro. Guy Le Goffet hace un análisis exhaustivo y una propuesta respecto de qué valor tiene o cómo reposicionar el valor que tiene el uso de las viñetas, esos recortes clínicos que a veces, por supuesto, están presentes por todos lados en nuestra obra, incluso en mis trabajos, en mis intervenciones. Así que es una invitación a discutir con él. Me parece que esa discusión es una discusión de larga data. Le Goffet viene hablando de eso hace muchos años, nunca había escrito nada y ahora apareció este libro que es sensacional, difícil para leer. Hay que hacer un esfuerzo de concentración y de lectura. Bien. Es difícil. La verdad que, y bueno, y si me permitís, para cerrar, entonces tengo que elegir un tema musical. Bueno, yo quiero agradecer a vos, en principio, por la invitación, por el espacio. Me alegro que el circo continúe. Y quiero agradecerle a todos los que siguen día a día trabajando, poniéndole el hombro a esto, porque es un laburo cada vez más difícil. El sufrimiento continúa y nosotros estamos comprometidos con eso. Así que, si no fuera muy extraño mi pedido, me gustaría darle gracias del primer y maravilloso disco de Spinetta Jade, Alma de Diamante. Dale gracias. Perfecto. Ahora ya lo vamos a buscar y va a salir hoy, pero en el momento se va a empezar a escuchar. Pablo, Buenísimo. millón de Un gracias. fuerte abrazo. Vos sabés que para mí que
tener este intercambio con vos y el contacto casi cotidiano cada vez que te consulto algo es realmente un placer y te estoy muy agradecido y estoy muy contento de estos intercambios que los vamos a seguir repitiendo. Así El que placer es mío y siempre con la ilusión de que algún día podamos hacer esta charla de cuerpo presente juntos, compartiendo el espacio. Así que un abrazo para vos, un abrazo a toda la gente que sé que es mucha, que sigue el circo y bueno, hasta pronto. hasta la próxima. Nos vemos.